Pues nada, os dejo con Adela. Cualquier cosa que queráis me preguntáis, que estoy por aquí, ¿vale? Bueno, muchas gracias. ¿Así? Bueno, y de otras formas creo que se me oía, ¿no? Pues eso, daros la bienvenida, de verdad agradeceros que vengáis, estamos encantados porque se cubren todas las entradas, eso quiere decir que la cultura importa, ¿no? Y que nos dejan disfrutar de estas poquitas cosas que nos dejan de cultura. Así que ya, sin más dilación, que dicen los, la televisión y todo eso, sin más dilación, vamos a presentar a Ida, que es la concejala de la Concejalía de Cultura y Fiestas, que nos va a decir unas palabras y luego ya seguimos con el programa. Un aplauso fuerte. Muchas gracias. No, ese. Estas cosas que todavía no nos acostumbramos a compartir micros y no cambiárnoslos. Bueno, buenas tardes. Yo, muy brevemente, palabras en vuelo. En el Ayuntamiento trabajamos desde hace algunos años, en torno al 25 de noviembre, en un trabajo conjunto en el Consejo de Mujeres, y este año nos invitan a rascar un poco en lo que tiene que ver con cómo se nos representa a las mujeres en el arte, en el espectro más amplio del arte, ¿no? Creo que a veces hablamos mucho de cómo vienen las nuevas generaciones y criticamos mucho esa música que escuchan, ¿no? Y da para criticarla y para reflexionar, pero también tenemos que echar una vista atrás, ¿no? Y ver cómo sistemáticamente la historia del arte nos ha ido dejando a las mujeres relegadas a un segundo plano en algunos casos, y en otras además nos ha ido, bueno, pues dibujando de alguna manera que ha ido pues consintiendo, ¿no? Esta parte de violencia simbólica de la que trata la campaña. Así que yo agradeceros que me cargo vuestra S. Ah, que es al revés, así. Y antes de que termine todo, agradecer de esta campaña e invitaros a de la campaña del 25 de noviembre, que las compañeras de feminismo se han currado una campaña muy chula dentro de la que las circunstancias nos permiten. Así que muchas gracias y a disfrutar de vosotras y de vosotros. Sí, yo ya quería aprovechar, ya que dice la concejala lo del mes de noviembre, que en la revista yo lo suelo pasar a todos mis grupos, pero bueno, esto es, claro, en todo el mundo no está en todos los grupos. En la revista de Rivas Actual, Rivas al Día, está toda la programación que hay de la concejalía, que realmente es una programación estupenda y sobre todo muy interesante. Yo creo que podéis echarle un vistazo y a lo que podáis asistir, pues genial, ¿no? Es verdad que la mujer hemos tenido muy poca visibilidad, seguimos teniendo poca, mucha menos que el hombre, pero bueno, poquito a poco iremos consiguiendo. Ahora hay una exposición en el Museo del Prado de mujeres, hubo una hace años que fue la que se hizo hace 3 o 4 años de Clara Peters, que fue estupenda, y la primera que se hacía en 200 años o 100 y pico años de una exposición de una mujer pintora. Bueno, esto ya lo he puesto yo, pero yo no me puedo enrollar porque si no luego me echan la bronca, que yo me enrollo como las persianas. Vamos a ver, la primera intervención es la querella de las mujeres, Christine de Pizan. En esta ocasión, y en consonancia con la programación de la Concejalía de Feminismos y Diversidad, dedicada al maltrato psicológico de la mujer, el novelista y profesor José Guadalajara nos acercará a la figura de Christine de Pizan, una mujer que vivió entre los siglos XIV y XV, que puede considerarse precursora en la defensa de la condición femenina, a lo que se añade su actividad
libro, supongo que muchos de los que estáis aquí habéis leído sus novelas. Se llama 100 microhistorias de la historia. Es un libro que compendia nuestra historia desde el Homo erectus hasta el siglo XXI. La presentación de este libro, os lo digo para que ya vayáis anotándola en vuestras agendas, va a ser el día 11 de diciembre a las 20 horas en el Centro Social de Covivar. Todo esto luego viene en la revista y se publica en todas las revistas de Rivas y eso, pero yo os animo a que lo agendáis ya. Así que vamos a llamar a José Guadalajara, le vamos a dar un aplauso muy fuerte y espero que disfrutéis mucho. Muchas gracias, Adela. Y lo primero que voy a hacer es abrir este libro para que las palabras en consonancia con nuestro programa también salgan en vuelo. Vamos a ponerlo aquí. Y aunque hoy mi charla no va a tener la duración habitual porque hemos hablado de que duren aproximadamente nuestras intervenciones 20 minutos, yo voy a poner también un clásico de este programa que es el reloj de arena, que tiene un tiempo de media hora, pero yo no voy a cubrir la media hora porque pretendo hablar en unos 20 minutos aproximadamente. Lo que quiero hacer en esta tarde-noche es hablar de esta escritora, de Christine de Pisan. Pisan quizá no es una mujer demasiado conocida, pero claro, tenemos que tener en cuenta que en la literatura francesa sí que es una escritora muy admirada y muy conocida. En España no tanto. Pero claro, si yo ahora mismo digo aquí Teresa de Jesús, esta escritora, sí es muy conocida de nombre, pero ¿quién ha leído a Teresa de Jesús, por ejemplo? ¿O quién conoce en el siglo XVII a María de Zayas, una escritora contemporánea de Lope de Vega, que tiene unas historias también sanas, amorosas, pero es muy desconocida y es una mujer que está ahí como escritora dentro de la historia? Parte por toda esa herencia tradicional de menosprecio, de considerarlas inferiores, y hemos tenido que encontrarnos con mujeres a lo largo de la historia muy puntualmente. Es cierto que hay mujeres que están ahí, Safo, por ejemplo, la poetisa griega, una mujer que tiene un repertorio poético importante, aunque se ha conservado en una mínima proporción, pero que fue muy difundida. Hay mujeres a lo largo de la historia como, por ejemplo, la primera pintora que podríamos decir que tiene nombre conocido aquí en España porque participó en los códices, en los llamados beatos, una pintora llamada Ende en el siglo X. Es decir, que tenemos nombres diseminados, pero claro, no hay una gran proliferación de mujeres a lo largo de la historia. Al hablar de Christine de Pisan hay que recordar también, por ejemplo, a una mujer española, Teresa de Cartagena, que vivió en el siglo XV y que se puede considerar la primera escritora española con nombre propio, con nombre conocido. Entrando en lo que es la propia Christine de Pisan, tengo que señalar que, como he dicho, y como ha señalado Adela en la presentación, es la primera mujer profesional como escritora. Pero al mismo tiempo también Christine de Pisan es la primera feminista, en cierto modo, también por la defensa que hace, a la que ya me referiré en alguna de sus obras, a lo largo de todo ese siglo XV. Digo que es la primera mujer profesional como escritora porque se ganaba la vida con la escritura, pero no tenemos que pensar que entonces los libros se compraban en librerías en el siglo XV. Ella vivió entre el siglo XIV y en el siglo XV. No se compraban los libros en librerías. Ella vivía de los encargos que recibía de los nobles, porque ella estuvo en la corte del rey de Francia, de Carlos V, hasta su muerte. Y por lo tanto, a partir del momento en el que ella tiene que ganarse la vida, porque se casó a los 15 años, con el secretario, uno de los secretarios del rey Carlos V de Francia, se tiene que ganar la vida porque se encuentra en esos momentos con 3 hijos, con una madre y con una sobrina. Y entonces, ¿qué remedio le queda? Además tiene que pleitear con la herencia de su marido, que le costó y tuvo que luchar grandemente por ello. Pero, ¿qué remedio le quedaba? Irse a un convento.
pero no, Christine de Pisan fue una mujer voluntariosa, esforzada, que ni se fue al convento y luchó por esa herencia que había recibido de su marido. Pero de alguna manera tenía que sacar adelante a sus 3 hijos, a su madre y a su sobrina, que dependían de ella directamente. Y decidió, poco a poco, abrirse un camino con la escritura. Y así fue. Pero, como he dicho anteriormente, no porque los libros se vendían en librerías de época del siglo XV, sino porque le hacían encargos. Los nobles se empezaron a entusiasmar con sus poemas, con sus baladas, con sus composiciones, y eso le llevó a entrar en círculos cortesanos de conocimiento nobiliario que procuraron que esos encargos sirvieran para darle fama y al mismo tiempo unos medios económicos con los que salir adelante. Bueno, Christine de Pisan, como he dicho, representa las dificultades históricas que ha tenido la mujer a lo largo de los siglos. Dificultades para acceder a la cultura, especialmente en esas épocas tan lejanas ya de nosotros. Pero ella se abrió camino con esa voluntad y con esa fuerza, con esa energía de salir adelante, y la escritura fue su medio de vida. Me gustaría señalar aquí una opinión médica de la época, de los médicos de la época, en una tradición que viene desde Aristóteles, del filósofo griego Aristóteles, cuando considera a la mujer que la mujer es imperfecta. Esa imperfección, el filósofo griego Aristóteles la emplea, la utiliza en un libro que es sobre la historia de los animales, y se difunde grandemente por todo el occidente, hasta llegar a un médico también muy conocido que es Galeno. Galeno, en relación con la teoría de esa imperfección femenina y la teoría de los humores, que eran clave en la medicina de entonces, los 4 humores, hace que esta imperfección de la mujer se vaya difundiendo a través de Occidente y llega a Tomás de Aquino, por ejemplo. Y Tomás de Aquino lo que hace es cristianizar la idea. Decía que me gustaría citar aquí unas palabras que se corresponden bien con una idea de lo que se tenía entonces, de lo que era la mujer en estos siglos medievales. Leo literalmente. La mujer no es más que un varón, pero un varón imperfecto. Como su naturaleza es fría y húmeda, no consiguió la cocción completa y sus resultados se quedan a mitad de camino con respecto al hombre. Es una denominación de lo que se consideraba esa imperfección femenina, que por otro lado, y la tradición judía también resalta muchísimo a través del Levítico, cuando habla de esas normas de purificación de la mujer en relación con la menstruación. La menstruación también era una de esas imperfecciones que se achacaban a la mujer, porque una mujer que estaba menstruando era muy peligrosa, porque si se acercaba a un árbol lo podía envenenar, si se acercaba a un niño lo podía matar. Es decir, la mujer en estado de menstruación era muy peligrosa, era la mujer veneno. Es decir, todo esto es lo que constituye una esencia en torno a la mujer que viene, bueno, por supuesto, Delia Arevalillo nos va a hablar luego de Adán y Eva y nos va un poco a hacer también una relación con esto que yo estoy diciendo. Pero entrando en Christine de Pisan, después de esta introducción que yo quería resaltar, para que veamos esas dificultades que todos conocemos, por supuesto, las dificultades que ha tenido la mujer. La escritora, por ejemplo, Fernán Caballero, en el siglo XIX, Cecilia Bolde-Faber, se tuvo que cambiar el nombre. Fernán Caballero no es una escritora que a mí me gustaba demasiado, nada, podría decir, absolutamente nada, ni por sus ideas, ni por su forma de escribir. Bueno, pero ahí estaba una mujer que se cambió el nombre, Fernán Caballero, Cecilia Bolde-Faber, porque escribir en el siglo XIX también era complicado. Algo que, sin embargo, no hizo una gran escritora, que es Emilia Pardo Bazán, también de la misma época del realismo literario. Bueno, las dificultades han sido máximas, como todos sabemos, y con ese lastre, pues tenemos que pensar esa dificultad que pudo tener la tal Cristina de Pisan del siglo XV, muy lejos ya de nosotros, pero que resume un poco, o bastante, lo que ha sido esa lucha femenina por salir adelante. Ella, en su obra más conocida, que es La ciudad de las damas, de la que ahora hablaré seguidamente, en La ciudad de las damas, Christine de Pisan se nos aparece al principio como una mujer que asume todas esas
esos insultos, esos prejuicios masculinos en contra de la mujer. Y ella piensa, dice, si esto es lo que piensan los hombres que son sabios, es que la mujer es así, es que tiene que ser así, es imperfecta, es decir, ella acoge una tradición heredada que ella misma asume como propia. Eso en la vida cotidiana, a lo largo de toda la historia, ha pasado mucho a muchísimas mujeres de todos los tiempos. Asumir lo que en realidad no son, pero una cultura y un peso popular y unas tradiciones y unas religiones hacen que la mujer o cualquier otra persona, por el peso de una sociedad, se tenga que comportar de determinada manera. Christine se rebeló contra esto, contra esta manera de entender la vida en el siglo XV. Se abrió camino, como he dicho, a través de la escritura, pero Christine de Pisan también, al mismo tiempo que hacía todo esto, hizo una defensa de la mujer, porque cuando asume esa tradición heredada a la que me acabo de referir, sobre los prejuicios masculinos, que hablaban de la mujer negativamente en todos los sentidos, lo que ella hace es que en su obra, La ciudad de las damas, se le aparecen de repente tres mujeres, tres figuras alegóricas: la razón, la rectitud y la justicia. Y le hacen comprender, en realidad, su propio pensamiento transfigurado en tres figuras alegóricas: la rectitud, como he dicho, la razón y la justicia. Y se le aparecen para hacer que Christine se despoje de todos esos prejuicios que tiene y vea realmente que la mujer tiene la misma capacidad que el hombre. Y entonces ella se da cuenta que la mujer, por naturaleza, es lo mismo que el hombre, pero que culturalmente no. Y ella dice que si a las mujeres, igual que a los hombres, les enseñaran, tuvieran sus maestros, sus profesores, pudieran ir a la universidad, serían tan poderosas, tan capacitadas intelectualmente como los propios hombres. Esa es la idea que refleja esta escritora en el siglo XV, y que he de decir que las feministas tienen como un aliado y como un referente fundamental, porque es una de las precursoras de este pensamiento. Lo mismo que en España fue Teresa de Cartagena, con su Arboleda de los enfermos, donde también hizo una defensa de la mujer, de la condición femenina. Y es curioso que en Teresa de Cartagena, cuando escribe Arboleda de los enfermos, era una obra que causó tal admiración que los que estaban en su círculo íntimo, ella era una mujer, era abadesa, fue abadesa, y era una mujer perteneciente a una familia noble, descendiente de judíos conversos, y cuando escribe, como digo, la Arboleda de los enfermos, no se creen los hombres que una mujer haya podido escribir ese texto, la Arboleda de los enfermos, y ella tiene que combatir contra esto. Bueno, en el caso de Christine de Pisan, tengo que decir que su padre fue fundamental en su educación. Y es curioso esto, porque mientras su padre, que era un famoso astrólogo médico de la época, que se fue al servicio de Carlos V, como del rey Carlos V de Francia, su padre fue el que fomentó que Christine pudiera estudiar, mientras que la madre quería todo lo contrario, que ella recibiera una educación tradicional, lo típico de una mujer a la que únicamente le podía esperar el matrimonio o el convento. Bueno, fue el padre el que comprendió esto y hizo posible que Christine de Pisan aprendiera italiano, aprendiera francés, aprendiera latín, y por lo tanto se pudiera defender intelectualmente de una manera muy positiva. Esto es lo que llevó adelante este esfuerzo, que hay que señalar que fue gracias al propio padre, Tomás de Pisano. Christine no había nacido en Francia, aunque es una escritora que se estudia dentro de la literatura francesa, pero vivió en Francia prácticamente toda su vida. Es de origen italiano, como su padre, ha nacido, como digo, en Italia, pero el padre y la familia se vienen a Francia al servicio del rey Carlos V. Ella nace en la ciudad de Venecia, y veamos el nombre: Christine de Pisan, Christine de Pisano, un apellido italiano, no francés. Es decir, aunque se la considera y se la estudia dentro de la literatura francesa de origen italiano, lo mismo que su padre, como digo, un reputado médico, astrólogo, filósofo, que fue muy estimado no solamente por el rey Carlos V, sino también por otros nobles de la época. Se educó, por lo tanto, en la corte de Carlos
V de Francia, y como dije al principio, se casa con 15 años. Pero no en uno de esos matrimonios convencionales de la época, porque a Etienne de Chastel, que fue su marido, que muere a los 10 años del casamiento y ella se queda viuda, Etienne de Chastel y ella tuvieron una relación poco convencional para la época entre clases nobles, una relación de amor profunda, de amistad, y la muerte y el enviudamiento le supuso un hondo pesar, un hondo dolor. Es decir, voy contando un poco cómo ha ido transcurriendo la vida de esta mujer, de esta escritora francesa, y como digo, una defensora de la posibilidad de que la mujer estudie, tenga voluntad propia, pueda ir a la universidad y pueda desarrollarse como ser humano. Bien, su obra más importante, como he señalado al principio también, es La ciudad de las damas. La ciudad de las damas es una obra de contenido alegórico. ¿Por qué? Porque Christine imagina, como he señalado también anteriormente, a 3 mujeres, 3 damas que se le presentan para hacerle cambiar su pensamiento sobre la condición femenina. La razón, la rectitud y la justicia. Y entonces, lo que hace Christine es, en su pensamiento idealizado, crear una ciudad ideal, que es la ciudad de las damas, donde van a estar todas aquellas damas o mujeres que han sido ilustres por algún motivo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esa ciudad de las damas tiene 3 partes y en cada una de las partes pues vamos a asistir a la presentación de diversas mujeres que van a dar motivo a que Christine pueda reflexionar sobre la condición femenina. Es una ciudad alegórica, una ciudad inexistente, es una ciudad que está en su pensamiento y es un punto de partida para poner a la mujer al frente, no quiero decir al frente delante, sino por lo menos en la misma condición del hombre que entonces no se tenía y por la que Christine luchó a lo largo del tiempo. No solamente las mujeres como ella quisieron llevar adelante todo esto, es decir, toda esta defensa de la mujer. Es cierto que la querella de las damas, a lo que me quiero también referir brevemente, empieza con ella. La querella es la disputa, la pelea de las mujeres. Pero la pelea de las mujeres no en sentido físico, sino en sentido intelectual, para conseguir un espacio en la vida de su tiempo. Una querella de las mujeres que ha seguido desde Christine de Pisan a lo largo del tiempo hasta el siglo XVIII y que luego estallaría en los movimientos feministas de defensa de la mujer que han ido elevando la condición femenina al lugar que le debe corresponder en la historia. Ciertamente es una defensa de la mujer que hace Christine y que hace otras mujeres de su tiempo o posteriormente, pero también es verdad que algunos hombres del siglo XV, contemporáneos casi de ella, también asumieron esta defensa de la mujer. Y me quiero referir, por ejemplo, no voy a citar los nombres, sino simplemente algunos títulos para que se vea a través del título del libro que también hubo hombres que defendieron la condición femenina. No así el autor de una obra que se llama El romance de la rosa o El roman de la Gauche, Juan de Mena. Juan de Mena era un misógino empedernido, un antifeminista, y la querella de las mujeres nace precisamente contra este Juan de Mena, uno de los 2 autores del romance de la rosa, anterior en varios siglos a Christine de Pisan, que vivió 200 años por lo menos después, pero es el punto de partida de una disputa, de una querella en torno a que la mujer no es simplemente un ser que se tiene que conformar con lo que se le imponga, sino que con la voluntad, la fuerza de Christine de Pisan puede salir adelante y buscar su espacio dentro del mundo. Decía, veamos algunos títulos y ya no me alargo mucho porque creo que se van a cumplir casi los 20 minutos. Por ejemplo, Defensa de las virtuosas mujeres, de Diego de Valera, un escritor del siglo XV que vivió en la época aproximadamente de Juan II de Castilla. Triunfo de las donas, de Juan Rodríguez de la Cámara, un poeta del siglo XV también, de las poesías de los cancioneros medievales, como el Cancionero de Baena, que es en uno de los que aparece. Álvaro de Luna, quizá nos suene Álvaro de Luna,
fue el condestable de Castilla, maestre de Santiago y hombre de confianza de Juan II de Castilla. Don Álvaro de Luna escribe, imitando a Boccaccio, al libro de Boccaccio De Claris Mulieribus, sobre las claras mujeres, escribe Las virtuosas y claras mujeres. Pereto Reyes, Razonamiento en defensión de las donas. Y finalmente, Martín Alonso de Córdoba, El jardín de nobles doncellas. Bueno, todos estos nombres masculinos fueron defensores de la mujer en el siglo XV. Pero como he dicho, Christine de Pisan fue la precursora en esta defensa de la mujer, como lo fue, por ejemplo, en Castilla, Teresa de Cartagena. Bueno, no me voy a alargar mucho más para cumplir, llevo 20 minutos aproximadamente, para cumplir con lo que era mi objetivo en esta pequeña intervención, en esta breve intervención. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias y me gustaría haber contribuido a señalar, por ejemplo, a tener en cuenta a esta mujer, a esta escritora, Christine de Pisan, que no solamente escribe La ciudad de las damas, tiene un libro también de 100 baladas, composiciones poéticas, que fue lo que le fueron dando también fama en su tiempo y lo que consiguió que muchos nobles de la nobleza más alta requirieran su atención para que les compusiera libros, escritos diversos. Pero tiene una larga producción literaria, aparte de la obra más famosa que es, como digo, La ciudad de las damas. Pues nada más, muchas gracias por haberme escuchado y espero que mi breve charla haya servido para reivindicar a esta mujer del siglo XV. Muchas gracias. Muchas gracias a José Guadalajara, que nos ha instruido un poquito, ¿verdad?, en esta escritora. Y ahora ya sabéis que este programa siempre tiene la colaboración del público. Se escriben unos microrelatos y se seleccionan 6. Ahora van a leer 3 de ellos, que van a salir, ya pueden salir Susana Martínez, Luis San José y Raquel Sánchez. Que salgan. ¿Salir? ¿Venir? Sí. El micro os lo va a dar Dani y vais leyendo. Pero bueno, sí, tú lees. Claro, sí, claro. Sí, supongo, ¿no? Sí, claro, Carlos. Sí, es que Luis San José es su padre, pero bueno, su padre está estupendo, pero él está mejor. Bueno, un aplauso, para ellos. Hay uno de más. Raquel, tienen que leer ahora Susana, Luis y Raquel. Sí. No. ¿Ves? Entonces, tú nada, tú luego. Qué lío de apellidos, ¿no? Claro. Yo también sabía que venía a leer en nombre de Alberto, digo. Así, ¿no? ¿Así? ¿El quién? Pues está ahí. Bueno, pues nada, buenas tardes y este es mi relato. Pues nada, se titula La última palabra y es así. Oye, Adán, ¿cuál le va mejor al color de mis ojos, la de parra o la de arce? A ti te queda bien cualquier hoja, dijo Adán mientras se liaba un cigarrillo. Ni siquiera me has mirado. Lo dices para conseguir lo de siempre, que ya te conozco yo a ti. Por cierto, deberías preguntarle al señor que cuándo se termina el confinamiento. Estoy harta de no salir del Edén. Qué pesada te pones, con lo bien que estamos aquí. Si nos vamos tendré que trabajar y la cosa está jodida. Además, deberíamos vestirnos y me gusta verte desnuda. Es lo que hay, costillita, nos quedamos. Exhaló una bocanada de humo mientras reía. Eva le miró de reojo pensando, eso es lo que tú te crees. Se arrancó la mascarilla de hoja de parra y se alejó hacia el árbol del bien y del mal.
micro. Gracias, buenas tardes. Bueno, este está hecho en un tono, en clave jurídica. Expediente 0/-40.000 antes de Cristo. Señoría, es de rigor exponer. Nos echaron del huerto de muy malas formas, sin respetar los plazos obligados en cualquier desahucio, con una mano delante y otra detrás, que no pudieron sujetar las 2 hojas de parra con la llegada del otoño. No hubo violencia, nocturnidad, escalo, embozo, ni premeditación. Un simple delito de hurto, con un valor muy inferior a los 400 euros, no merece este rechinar de dientes que no se ajusta a los principios más elementales de proporcionalidad. A pesar de haber incoado debidamente el expediente, resulta de lesa humanidad no considerarlo prescrito. Las pruebas se obtuvieron violando los derechos básicos de intimidad y privacidad. Hubo manifiesta opacidad en las advertencias previas y, por último, no se ha probado debidamente la propiedad del manzano. Por todo ello, el presente recurso de apelación solicita de su clemencia la nulidad de la pena y el sobreseimiento de la causa. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, dice así. El autor acarició el teclado mientras las palabras se arremolinaban en su imaginación. Destacar no era fácil. Quería escribir un relato fascinante que le ayudara a trascender entre los lectores y a merecer la consideración de los virtuosos ya consolidados. Pero miles de escritores saturaban cada día las redes sociales y los concursos literarios. Él mismo tenía casi 7.000 seguidores que al fin y al cabo eran apenas un signo de puntuación en un océano de idiomas. La musa enviaba emociones intensas que a buen seguro podrían ser transformadas en textos increíbles de no ser porque las letras irreverentes se evadían como si fueran las primeras pobladoras de su idioma. Voy a llamarlas al orden, pensó el creador. Voy a castigarlas para que no les tiente el ocio y puedan formar palabras, para que no se evadan. Cada letra a su rincón. Eva aquí y Adán allí, a trabajar. Madre mía, tirado 3. A falta de 1. Bueno, muchas gracias a estos 3 primeros relatos. Seguimos con el programa y ahora tenemos a Adán y a Eva. Y Candela Arevalillo, Delia Arevalillo, que es licenciada en Historia del Arte y experta en Simbología y Lenguaje no verbal, que nos va a hablar del mito de Adán y Eva en la sección del programa titulada Mitos y Leyendas. Así que le damos un aplauso muy fuerte y la vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, este breve espacio dedicado al mito, los cuentos tradicionales, las leyendas, lo vamos a dedicar hoy para hablar sobre Adán y Eva y un acontecimiento trascendental dentro de la evolución de la humanidad. Como veis, tenemos aquí una obra preciosa del pintor Alberto Durero. Y se trata justo del momento en el que son tentados por la serpiente, todo lo conocemos, en el momento en el que comen la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes de continuar, vamos a dar una pequeña pincelada recordando lo que es un mito. Los mitos son historias fantásticas que aparentemente no tienen sentido, que están reflejando, narran procesos naturales, leyes universales, procesos naturales del mundo en el que vivimos y también a escala humana procesos psicológicos, ¿no?, del ser humano. Estas historias están cargadas de simbolismo y eso se debe a que el ser humano
por su psiquismo nato, junto a esa capacidad creativa y lúdica, es un gran creador de símbolos. De hecho, cualquier cosa, bueno, estamos rodeados, como bien sabéis, de signos y de símbolos. Cualquier cosa, hasta un simple trozo de pan, pasa de ser un alimento físico material, pasa a convertirse metafóricamente en un alimento intelectual o espiritual. Pero antes de hacer un escueto análisis iconológico de este pasaje de la Biblia, nos vamos a ir al Génesis, vamos a retroceder un poquito y vamos a ver. Y vamos a leer una cosa muy curiosa, a mí me resulta muy curioso, como en el capítulo 1, versículo, lo vamos a ver aquí, versículo 27, nos dice: y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra. Pero curiosamente, cuando nos vamos al capítulo 2, versículo 1, dice: hizo pues Yahvé, Dios, caer sobre el hombre un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y formó a la mujer. Entonces, claro, esto es curioso, ¿no? Porque dice, vamos a ver, se crearon dos entidades independientes, hombre-mujer, o ¿qué ocurre? Que es que Eva es un subproducto de Adán. Para poder un poco introducirnos en este asunto, en este pequeño detalle, nos vamos a trasladar a China, con las debidas precauciones, y nos vamos a trasladar al siglo IV a.C. Y tenemos aquí un símbolo que todos conocemos, actualmente es muy conocido. Pertenece a la filosofía taoísta. Su mayor exponente es Lao Tse, sobre todo con su libro El Tao Te Ching, del siglo VI a.C. Entonces, la existencia humana, lo que ellos, el taoísmo, lo marcan tres grandes fuerzas. Como estáis viendo, la energía yang y la energía yin. Cada uno tiene una serie de aspectos, características totalmente diferentes, opuestas pero complementarias. La existencia la marcan tres fuerzas, tres grandes fuerzas, la yang, yin, y luego una tercera que la llaman conciliadora, que eso es muy curioso también, que luego va a salir. La energía yang, tenemos la fuerza activa, concreta, masculina, seca, y yin, fuerza pasiva, sutil, femenina, húmeda. Y aquí tenemos a nuestros personajes. Si os dais cuenta, hay una similitud. Nos están contando la misma versión, presentando esta bipolaridad, porque nuestra existencia se queda marcada por esta bipolaridad, pero de una forma mucho más abstracta. Hay que tener en cuenta que la mitología clásica, todas estas fuerzas, todas estas energías naturales, las personifica. Esa es la tendencia a personificar, porque de alguna forma se humaniza, se acerca, y de esa forma se adquieren, se digieren mucho mejor todas estas ideas y estos conceptos abstractos. Entonces, aquí hay una cosa curiosa. Como podéis observar, hay unas pequeñas porciones que tienen componentes del lado contrario. Entonces, todas estas dos energías, que son opuestas pero complementarias, forman en sí toda una unidad. Y tienen, ya os digo, una pequeña porción del lado contrario. Entonces, es muy curioso porque podría ser perfectamente, cuando se nos habla de en este pasaje, cómo Eva sale de una forma mágica de la costilla de Adán, podría estar haciendo referencia a que es la parte femenina, la parte femenina de Adán,
Están totalmente unidos y Eva podría ser en este pasaje, por supuesto que son dos individuos independientes, separados, pero justo en este versículo podría estar haciendo referencia a ese lado femenino del hombre y viceversa. También la mujer tendría ese otro lado masculino, trabajando en unísono, ambas partes, se adquiere un mayor potencial. Por otro lado, también tenemos esta imagen que dentro de nuestro propio cerebro se vuelve a reproducir esa bipolaridad. Observad cómo nuestro cerebro tiene dos partes, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, cada uno tiene características totalmente diferentes, son opuestas, pero complementarias. Lógico, por un lado, el otro es intuitivo, pues no sé, en fin, aquí lo podéis ir leyendo, abstracto, el otro, por ejemplo, tiene una visión holística, el hemisferio derecho, creatividad, emociones. Y luego, si también desde el punto de vista de la filosofía taoísta hablábamos de que había tres fuerzas, tres poderosas fuerzas, entre ellas la conciliadora que conseguía aunar esos dos opuestos. Curiosamente aquí en el cerebro humano también está lo que se conoce por el cuerpo calloso, que unifica ambas partes y realiza una función bastante interesante, que es la de permitir la transmisión de información de un hemisferio al otro. Pero bueno, vamos a seguir comentando. A ver, un momentito. Nos vamos a poner ya de lleno, vamos a volver a la escena inicial. Que no sé si os habrá pasado lo que a mí, cuando te cuentan esta historia, que es un momento trascendental, un momento crucial dentro de la evolución humana, pero a mí se me quedaron pues una impresión muy negativa porque nos la han contado con unas connotaciones negativas como son las del pecado y los sentimientos de culpa. Nada más nacer ya tienes el pecado original. No sé cómo nos apañamos, pero ya hemos pecado. Claro que es cierto que al disponer de libertad para elegir entre el bien y el mal, es cierto que, claro, nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos y en el momento en que cometemos un error, eso hay que pagarlo, con dolor, con sufrimiento, porque a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Pero también es curioso cómo a Eva se le presenta como un personaje frívolo, influenciable, un poco cotilla, con una curiosidad un poco malsana, ¿no? Entonces, es curioso porque en realidad la curiosidad es un gran motor que estimula el avance, el progreso. La curiosidad no la debemos perder en toda la vida, o sea, durante toda nuestra vida, porque gracias a la curiosidad avanzamos y evolucionamos. Es cierto que también evolucionamos a través del dolor. El dolor, las crisis. Evolucionamos por concienciación, que es muy difícil. La concienciación consciente es difícil, bueno, no es más fácil, pero muchas veces nos hacemos conscientes después de haber recibido un palo, ¿no? un golpe. Nos hacemos más conscientes, pero la curiosidad por aprender, por adquirir conocimientos, es un gran motor, un gran estímulo para el avance evolutivo de la humanidad. También vamos a observar lo siguiente, vamos a hablar sobre dos elementos iconográficos muy importantes que aparecen en este pasaje, como son la serpiente y la manzana, la típica manzana. La serpiente es un ángel caído, como todos sabéis, un ángel caído, una serpiente en esta ocasión muy mala, pero que curiosamente
tiene un nombre precioso, es Lucifer. Lucifer es muy, etimológicamente, sabéis que significa el portador de la luz. El portador de la luz viene de luz, lucis, que significa luz, y del verbo fero, que es transportar, llevar, el portador de la luz. Y entonces me dices, bueno, portador de la luz, ¿de qué luz? ¿De qué luz? No estamos hablando de que es un personaje maléfico. Entonces, claro, es curioso, dependiendo de cómo esta serpiente se represente. Lo vamos a ver mejor aquí. Observad lo siguiente, la serpiente cuando aparece como en las Inmaculadas, estas de Tiepolo, observemos este detalle. La serpiente representa una energía vital. Concretamente, representa el mundo de los instintos. En este caso, la Inmaculada está pisándolo, nos está indicando que controla ese mundo instintivo. El mundo instintivo no es ni peor ni mejor. O sea, las energías instintivas, sin ellas, el ser humano no podría sobrevivir. Eso no hay que despreciarlas. Lo que pasa es que si se representa en ascenso, como vemos aquí en esta alegoría de la alquimia, observar que es que este es muy bueno, esta ilustración es muy buena porque en la parte de los pies tenemos una especie de dragón, porque desde muy antiguo tanto el dragón como la serpiente se equiparan, su significado simbólico viene a ser el mismo, está representando el mundo de los instintos. Pero cuando esos instintos se controlan, se canalizan y comienza la serpiente a ascender por el cuerpo, sube hasta la cabeza, hasta el cerebro, hasta el intelecto. ¿Y qué ocurre? Ilumina la mente humana. Vamos a ver la siguiente. ¿Os dais cuenta cómo la serpiente aquí asciende por el árbol y está a la altura de las cabezas? ¿Por qué? Estamos hablando de un ángel caído que se rebela contra Dios. Pero claro, un ángel caído con un nombre tan bonito como Lucifer nos está diciendo que está iluminando la mente humana, le está dando un impulso. ¿Y gracias a qué? Gracias también a Eva, a esas características psicológicas que posee la mujer, como pueden ser intuición, espíritu inquieto, curiosidad por conocer, por saber. Bueno, pues está impulsando un proceso psicológico humano. La serpiente en sí lo que está representando una energía, podríamos decir, aséptica, que no es ni buena ni mala. Todo depende de cómo se emplee, de cómo se utilice. Si esa energía instintiva se focaliza, por ejemplo, a la altura de los genitales, nosotros somos capaces de crear vidas, crear nuevas vidas, nuevos seres vivos. Si esa energía se canaliza hacia la cabeza, podemos tener creaciones intelectuales. Bien, la manzana. Vamos a ver qué puede pasar con la manzana, porque en la Biblia no aparecen manzanos, ni en la Biblia ni en la Vulgata. La Vulgata, San Jerónimo la tradujo del hebreo al latín en el siglo V a.C. y tampoco aparece un árbol, un manzano concretamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué progresivamente se fue representando así, iconográficamente? Pues parece que en la antigüedad la manzana se consideraba la fruta por excelencia y de ahí derivaban el resto, una granada, las ciruelas, las peras, pero era eso, por excelencia la fruta con semilla. Y progresivamente pues fue incorporándose. En la Edad Media, por ejemplo en el Beato de Liébana, en el siglo VIII, observamos que no
no vemos ninguna manzana. En este caso, en uno de ellos, flores o frutos, hay un fruto indefinido, pero nada más. Seguid observando cómo la serpiente asciende, ¿eh? Fijaos qué curioso, cómo la posición de la serpiente va indicando de qué naturaleza es, qué simbología tiene. Miguel Ángel, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, lo que pinta es una higuera, porque recordaréis que en la Biblia aparece eso como Adán y Eva se cubren con hojas de parra, pero no aparece el manzano. Ahora bien, progresivamente se fue incorporando dentro de los elementos iconográficos característicos de este pasaje. ¿Y qué le pasa a la manzana? Pues la manzana, si queréis hacer el experimento en vuestra casa, aunque lo vamos a ver ahora mismo, si a la manzana la ponéis en vertical, ¿sí?, con el tronquito en vertical, y la partís por el ecuador, vais a obtener lo siguiente. Vamos a ver si aparece. Va a aparecer un carpelo de 5 puntas. Y diréis, ¿y eso qué quiere decir? Pues si os pongo esta imagen, quizá enseguida lo vais a identificar. Estamos hablando del pentáculo de Cornelius Agripa, un gran filósofo, escritor, médico, influyó muchísimo en el pensamiento renacentista y también alquimista, profesor universitario. Y el pentáculo, como veis, representa al hombre, y la mente superior, mana superior. Pero esto además podemos, si nos remontamos a la cultura mesopotámica, ya el pentáculo, el pentagrama, representaba al hombre, pero al hombre ya en su estado más elevado, con su mente más desarrollada. Es más, Pitágoras nos habla de la estrella pentagonal. Él la asocia al número áureo. Número áureo, las medidas áureas, igual que Leonardo da Vinci con su famoso hombre de Vitruvio. Entonces tenemos aquí al hombre, al ser humano en evolución. ¿Qué pasaría si le diéramos la vuelta y lo pusiéramos boca abajo? Pues obtenemos un símbolo satánico, con la cabeza hacia abajo, el macho cabrío, y es el hombre involucionando, en regresión. Pero bueno, le vamos a dar la vuelta de nuevo para que no se le vaya la sangre a la cabeza. Y bueno, pues nada, ya solamente deciros que estamos hablando de un pasaje crucial, trascendental, en donde el ser humano adquiere esa capacidad para elegir entre el bien y el mal y, por supuesto, tiene que asumir las consecuencias de sus actos y de los errores. Ahora bien, en realidad todos somos ángeles caídos, ángeles rebeldes, ángeles que se rebelan. ¿Por qué? Pues porque nuestro destino es el de pasar de ser animales a ser dioses, entre comillas. Lo que tenemos que hacer es desarrollar todo nuestro potencial, descubrirlo, y bueno, pues convertirnos en eso, en seres humanos al 100%. Lo que pasa es que cuanto más evolucionada es una persona, más poderosa es, más poderosa y más peligrosa. Más peligrosa para, sobre todo, los estamentos sociales o institucionales que consideran que el mundo les pertenece, igualmente que las personas, ¿no? Y eso, bueno, pues el ser humano desarrollado, maduro, con criterio propio, es un gran peligro. De ahí que a lo mejor tenga esas connotaciones negativas de pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nada, nos vamos a despedir con Fernando Botero y su versión de Adán y Eva. Y nada más por ahora. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, que continuaremos. Muchas gracias, Adeli.
Y ahora vamos con las segundas lecturas de los microrrelatos que habéis enviado. Ahora ya sí le toca a Carlos salir a leer una que no es suya, además. Vamos a ver los tres siguientes finalistas: Rosa Puig, Ángel Saiz y Alberto Colorado. Ahora te toca, José. Ahora ya podéis salir. Salir. Sí, salís y ahora van poniendo vuestros textos y los vais leyendo. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí os voy a leer mi microrrelato que ha sido producido en la pandemia, confinado y sobre confinamiento. Ahora veréis a ver qué os parece. Lo he titulado Alucinación, preguntando. Claudia Rodríguez va desnuda por el pabellón, porque los celadores ya han desistido. Dice que es Eva y que ha nacido de la costilla de Adán. Se pasa horas mirando por la ventana, porque en el pabellón de enfrente siempre está asomado Miguel Parra. Él también está desnudo, convencido de que es Adán, el primer hombre. Ambos ansían estar juntos, pero de momento solo pueden mirarse a través de los cristales. Se sonríen y están tranquilos, a menos que los encierren en sus respectivas habitaciones. Entonces tienen que medicarlos. Finalmente, un psiquiatra habilitó una sala con vegetación, grabaciones de animales y un enorme manzano por el que campa una culebra. Ahora son felices y la única medicación son los analgésicos que toma Miguel. Dice que Dios se pasó un poco y que la enorme cicatriz que tiene en el costado le lleva martirizando una eternidad. Estoy yendo a la cárcel de mujeres de Balras. Entonces, os voy a hacer una pequeña síntesis de todo este periplo y todo este hacer que he desarrollado a lo largo de estos años. Y sobre todo de estos 3 últimos años con estas mujeres en concreto. ¿Vale? Pues, si os parece, a mí me gustaría leeros algún relato de los que escriben estas chicas. Y así quizás entenderéis mejor por qué a mí me gusta tanto trabajar con ellas. A ver, rejas oxidadas que cortan el aire dividiendo la luz. Mujeres dormidas suspendidas en literas. Almas rotas, heridas, dulces y delicadas. Escondidas detrás de duras corazas. Verde en las paredes, ese verde desgastado de hospital, triste de tanto recoger llanto, escasas risas y mucha desesperación. Hoy lo veo como burbujas de jabón, poesía en el desierto de la desilusión, belleza en el rictus oscuro de las ojeras, como si el tiempo se detuviese intencionadamente, amenazando con no volver a dejarnos jugar con él. Monse. ¿Cómo escriben estas chicas, verdad? ¿Cómo escriben, Dios mío? Y pensar que algunas de ellas apenas saben leer ni escribir, que muchas de ellas no habían leído poesía nunca antes y que, aunque lo escriben todo a caja, aunque escriben textos, pero yo creo que es poesía pura. En una ocasión hace mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, alguien me preguntó que ¿por qué vas a las cárceles? Y yo le respondí, ¿y por qué no? No se me ocurrió contestar otra cosa. Hoy sí que contestaría otra cosa, algo diferente. Hoy contestaría que porque yo aprendo de estas mujeres tanto o más que ellas aprenden de mí, porque son generosas, muy generosas, al compartir conmigo emociones, sentimientos. Es que se arrancan
por dentro para plasmar en el papel lo que sienten. Son auténticas catarsis y eso es un regalo que me hacen y que yo intento siempre que puedo sacar de las cárceles, llevarlo más allá de los muros de hormigón, ¿no? Porque creo que merece la pena, porque creo que estas chicas lo valen como para poder sacarlo. El nivel cultural de estas mujeres, os comentaba antes que es muy flojito. Pese a que son chicas jóvenes, en su mayoría, es muy raro que haya una mujer mayor de 50 años. Yo creo que no he conocido a ninguna que tuviese los 50 años. Son todos más jóvenes, desde los 19 años hasta los 46, 47, como mucho. Por lo menos las que yo he conocido aquí en Preventivos, que es la cárcel de Valrás, son preventivas. Hay un módulo de mujeres también, de madres, perdón, que tienen niños. Y estas chicas, en muchas ocasiones, en el 80% de las ocasiones, el primer contacto que tienen con la poesía o con la literatura es a través de los talleres que yo imparto. Y muchas desconocen su potencial, lo que son capaces de hacer. Y todas estas cosas pues ayudan a querer seguir trabajando, a querer seguir colaborando con ellas, a querer continuar estando a su lado y aprender, sobre todo aprender de ellas. ¿Por qué están aquí estas chicas? Pues en un tanto por ciento muy elevado, pues por droga, por consumirla o por traficar con ellas. Pero también hay pues raterillas, porque hacen delitos informáticos, por amenazas de muerte, por amenazas fuertes. Es una tontería que nunca lo pensamos, pero efectivamente, si hacen amenazas, pues pueden terminar ahí. Y bueno, pues en este ir y venir y deambular y hacer, inventarme siempre a ver qué puedo hacer con ellas, pues una vez al mes invito a un poeta, a un cantante, a un grupo de teatro, a un bailarín, a que pase la tarde con ellas. Entonces, en vez de en un aula impartiendo el taller, lo que hacemos es en el salón de actos, y allí pues en vez de tener 10 o 12 o 15 alumnas, pues tenemos a 50, 60, poco más, porque esta cárcel es muy pequeñita, es casi como un sitio de retiro espiritual. Las auténticas cárceles de verdad, donde lo pasan mal, son otras. Esto es una cárcel de preventivos, pero que a mí me va muy bien porque está dentro de la ciudad. Y entonces es cuando ellas disfrutan, cuando tienen contacto con el exterior, porque se está muy bien en este centro, pero no ellas, que están en contra de su libertad, ¿no? En contra de su voluntad, porque no tienen esa libertad. O sea que os contaría tantas cosas y tantas cosas. Si estuviese ahí con vosotros, me imagino que me haríais 1000 preguntas. Y si alguien tiene alguna pregunta, yo me imagino que Deli la puede recoger, hacérmela llegar y yo os la contestaría de 1000 amores. Contar que desde la primera vez que entré en el centro penitenciario, yo siempre he tenido la misma actitud. Nunca he sentido ni notado ninguna diferencia con mis alumnos. Son igual dentro que fuera. A ninguna de las alumnas que tengo en el centro he notado que tuviese un estigma en la frente, algo que las señalase como peligrosas.
Desde el principio yo me he sentido muy a gusto con estas personas. Para ellas los talleres son algo que las saca de la rutina diaria, de ese no tener nada que hacer, porque allí dentro no tienen absolutamente nada que hacer. Entonces ellas se apuntan a todo tipo de talleres que se realizan en el centro, ¿no? Y entonces yo creo que una de mis misiones es que se sientan cómodas, dentro de mi espacio, de lo que yo imparto, de lo que yo les enseño. Y paradójicamente todas las que empiezan en el taller después se quedan hasta el final. Y no existe ninguna diferencia entre las que asisten y las que no asisten. O sea, quiero decir que tanto las chicas que vienen como las que no vienen, pues tienen las mismas inquietudes, tienen las mismas cosas. Cierto es que allí todas están deseando hacer algún taller y se imparten muchísimos. Y a lo mejor, pues sí que es cierto que alguna de las chicas que yo tengo en el taller, pues después o al principio ellas intentan ir a corte y confección o a jardinería o a cocina, y como que los talleres tienen un máximo de personas, pues a lo mejor quieren ir a otro taller y está lleno, ha habido demasiadas solicitudes y entonces no pueden ir. Y con tal de no estar sin hacer nada, pues dicen, bueno, pues ¿dónde se puede ir? ¿Dónde hay un hueco? Y se apuntan al de escritura. Después ellas son libres de empezar, de salir, de entrar, de quedarse, de no quedarse, pero todas las que empiezan el curso, después todas lo terminan. Todas están encantadísimas y bueno, y además lo confiesan, que aprenden mucho. Su nivel de estudios, por regla general, es bastante limitado, por no decir casi que precario. A veces me cuesta traducir lo que escriben, lo que me quieren decir, porque la letra que tienen es como la letra de un niño de 8 o 9 años. Y cuesta, ¿no? Pero lo que plasman en el papel, de verdad que son auténticas joyas. Por lo general son vivencias personales, auténticas catarsis, ¿sabes? Que yo las veo sanatorias, y que les hace muy bien sacar lo que llevan dentro, compartirlo con personas que saben que no las van a juzgar. Y las palabras nuevas que aprenden y que empiezan a formar parte de su vocabulario es una de las cosas que más les gusta a ellas. Y yo suelo empezar los talleres con eso, ¿no? Con que vamos a coger el diccionario, vamos a coger sobre todo el diccionario de antónimos y sinónimos y antónimos, ¿no? Y vamos a buscar palabras nuevas y eso les encanta. Enseguida apuntan palabras nuevas, su significado y es como un juego. Para ellas es como un juego. Y en cuanto a las metáforas, pues es que ya de por sí, en su lenguaje habitual, estas mujeres ya utilizan muchas metáforas. Es su forma de relacionarse. Ellas necesitan utilizarse metáforas para que las otras personas no entiendan lo que quieren decir de verdad, que solamente lo entienda hacia la persona que va o el círculo de personas en los que ellas se mueven. Y en cuanto a sus textos, cuando los ven publicados en libros, que ya habéis visto que se han publicado bastantes libros de estas personas, pues estas chicas se sienten pletóricas. Pensar que muchas de ellas es lo más grande que han hecho nunca. Escribir algo y que se publiquen, para ellas es lo más grande. Intentan que todos sus familiares compren sus libros y presumen de sus trabajos. Y todas ellas tienen un libro que lo utilizan, su propio libro de cabecera, y a otras internas que entran se los enseñan. A las chicas que no forman parte del taller lo comparten con ellas y se los enseñan. Sobre todo cuando aparecen con sus libros otras compañeras que no forman parte del taller, es cuando todas quieren apuntarse y todas quieren participar y
Es precioso, es maravilloso todo ese mundo. A mí es que me llena. Y yo os diré que estas mujeres, muy pocas reconocen su culpa. Un 99% de las mujeres que hay dentro creen que es injusto que estén encerradas. Y lo dicen en voz alta y lo confiesan, que por qué ellas están encerradas cuando los políticos que tenemos en nuestro país cometen tantos delitos mucho más graves que los que ellas han cometido y que están en la calle y que además les pagan por ello. Y entonces una no sabe qué contestar y una se queda sin saber qué decir. Es el tema más habitual que tienen en los centros penitenciarios. ¿Por qué ellas están encerradas? Y hay tanto traficante, tanto ladrón, tanto delincuente dentro del mundo de la política y que se parapetan para cometer esos delitos detrás de la política. Y yo pues no sé qué contestarles a ellas, ni tengo nada que decir con respecto a ello delante de vosotros, cada uno que piense lo que libremente quiera pensar. También os contaré que a primeros de año saldrá publicada una novela que he terminado ya de escribir, que ya está en la editorial y que está basada en un hecho real, ¿no? En la vida de una de estas mujeres. Y nos da, pues, este libro la visión muy real de cómo llegan muchas de estas mujeres a la cárcel, que ya desde su infancia se adivina dónde terminarán. Es una víctima más de lo que ocurre detrás de las paredes de sus propias casas, cómo las manipulan, cómo las engañan. El sexo, el alcohol y la droga pues forman parte de la vida cotidiana desde que apenas tiene 11 años esta mujer. Y cómo intenta sobrevivir, pero una y otra vez pues las circunstancias la arrastran hacia el mismo camino. Las personas que la acompañan en ese camino tampoco la ayudan mucho y al contrario, más bien la empujan a caer más y más y más. Esta mujer fue protagonista de una de las mayores redadas que hubo en Cataluña con respecto al tema este de tráfico de menores y el abuso de menores, y que, o por lo menos que se hiciese pública, ¿no? Y no sé qué más contaros, anécdotas. Pues una anécdota muy, muy rápida que me ocurrió a mí en una ocasión es que yendo por la calle Joaquín Costa, iba con un amigo, un señor mayor que acababa de sacar dinero del banco, y de pronto alguien por detrás, debajo del brazo, le puso una navaja y nos dijo, darme todo lo que tengáis, intentar moveros poco. Pero cuando nos giramos y el chico que nos estaba atracando me reconoció, era uno de los alumnos que yo había tenido en Alcalá Meco. ¡Ay, doña Elena, perdóneme, que no la quería atracar a usted, perdóneme, que es que yo lo necesitaba mucho, perdone, doña Elena, de verdad, no lo haré nunca más, usted tranquila, marche, sí, no, de verdad, yo ya me marcho. Y eso es una de las muchas, me han pasado muchísimas, pero para mí quizás la más graciosa, que aquel día, pues, a la persona que iba conmigo lo salvó de ser atracado, pues, que lo atracase uno de mis alumnos. Ya solo me resta despedirme de todos vosotros, daros las gracias por vuestra atención, agradecer una vez más a la organización de Palabras en Vuelo que cuente conmigo. Y quiero dar la enhorabuena a las personas que han ganado en esta ocasión el concurso de relatos y, por supuesto, a todos vosotros que como público sois los más importantes, sois los imprescindibles, porque sin vosotros esto no tendría sentido.
Con lo cual, muchísimas gracias a todos. Os mando besitos, besitos desde la distancia y bueno, pues con la promesa de que cuando pase todo esto estaré con vosotros, estaré entre el público, estaré apoyando la iniciativa y recordaros que, perdón, que la vida es muy bonita, que merece la pena y que cosas como estas son las que aguantan la literatura, la cultura y hasta siempre. Hasta siempre. Qué bonito relato, ¿no? Nos ha dejado así un poco impresionados. Todo el mundo conocemos que, claro, que hay cárceles y que hay mucha gente que tendría que estar y no está. Pero es verdad, ver a una persona conocida que hace esta labor tan maravillosa, ¿no? Ir a, bueno, hacer pasar un rato, yo no diría bueno, porque yo creo que en la cárcel no se debe de pasar bien, yo no he estado nunca y espero no estar, pero en fin, darles esta oportunidad de expresarse y de escribir, que es verdad que aunque no sepan muchas leer y escribir, es que a veces no hace falta ser muy inteligente para expresar. Yo se lo digo a mucha gente que me dice, no, pero es que yo no sé escribir, no me voy a escribir un microrrelato. Digo, bueno, todo el mundo llevamos algo dentro y todo el mundo podemos expresarlo. Luego estará mejor pulido, peor, lo haremos, pero yo creo que todo el mundo tenemos cosas dentro que queremos expresar y que se pueden expresar. Bueno, ya para terminar y para no enrollarme más, yo creo que habréis disfrutado mucho, ha sido un programa precioso. Vamos a hacer entrega de los dos finalistas, o sea, de los dos premios, el primero y el segundo. Vamos primero con el segundo, que lo va a entregar José Guadalajara, y él nos cuenta. A ver, ¿a quién ha sido? Hoy va. Hoy las palabras se nos caen. Bien, bueno, pues vamos a proceder entonces a la entrega del segundo premio. Siempre el jurado tiene sus dificultades a la hora de elegir. No es un tópico, que es lo que se suele decir, qué difícil es elegir, pero hay relatos buenos y a veces se eligen, lo tengo que señalar, por pequeños detalles, ¿eh? Cuando ya de todos los relatos que se reciben quedan 6, son pequeños detalles los que hacen al jurado que tenga que decidir. A veces puede ser una expresión, una expresión correctamente o incorrectamente elaborada, incluso una coma, una falta de acento. Es decir, hay pequeños detalles que hacen muchas veces elegir uno y otro. Y por supuesto, también el gran contenido o lo que exprese el relato seleccionado en cada caso. Bien, después de este preámbulo, pues vamos a proceder a la entrega del segundo premio de estos 6 microrelatos finalistas de los muchos que se han recibido. La Asociación Escritores en Rivas concede el segundo premio al microrrelato Expediente 0 menos 40.000 años antes de Cristo, de Luis San José, no de Carlos, sino de Luis San José. Enhorabuena, Luis. Perdón. Expediente 0 / menos 40.000 ante Christum natum. Señoría, es de rigor exponer. Nos echaron del huerto de muy malas formas, sin respetar los plazos obligados de cualquier desahucio, con una mano delante y otra detrás que no pudieron sujetar las 2 hojas de parra con la llegada del otoño. No hubo violencia, nocturnidad, escalo, embozo, ni premeditación. Un simple delito de hurto con un valor muy inferior a los 400 euros no merece este rechinar de dientes que no se ajusta a los principios más elementales de proporcionalidad. A pesar de haber incoado debidamente el expediente, resulta de lesa humanidad no considerarlo prescrito. Las pruebas se obtuvieron violando los derechos básicos de intimidad y privacidad. Hubo manifiesta opacidad en las advertencias previas. Y por último, no se ha probado debidamente la propiedad del manzano. Por todo ello, el presente recurso de apelación solicita de su clemencia la nulidad de la pena
y el sobreseguimiento de la causa. Gracias. Bueno, le va a entregar los premios. Pues muchas gracias, Luis. Bueno, y nada, eso de haber tenido un hijo ya aquí, así no pasa todos los días, ¿eh? Eso sí, crecidito y con nietas y todo que tienes. Bueno, muchas gracias. Ahora se va a hacer entrega Aida del primer premio. Aida, vas a hacer entrega del primer premio y como no se puede tocar nada, te van a dar el micro y coges y te sirves tú misma el sobre, los premios y todo. Bueno, a ver, ya lo cojo todo y así voy a intentar no tirar ninguna letra. Es que no dejan que lo toquemos, Luis. Es que estas cosas en algún momento nos acostumbraremos ya. Pues el primer premio... La Asociación Escritores en Rivas concede el primer premio al microrrelato Alucinación de Rosa Puig. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. La verdad es que este espacio que hacen los lunes es, bueno, es gratificante y además nos estimula a escribir si tenemos alguna necesidad de escribir en un momento dado, decir, venga, que hay que hacer esto el lunes y participar y tal, ¿no? Por lo menos a mí me suelo escribir, pero bueno, este pequeño estímulo es una maravilla, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues el título, como os decía antes, lo he dejado ahí en interrogación para que, bueno, pues ese pequeño guiño que se hace, pues se haga un planteamiento ahí, ¿no? Claudia Rodríguez va desnuda por el pabellón, porque los celadores ya han desistido. Dice que es Eva y que ha nacido de la costilla de Adán. Se pasa horas mirando por la ventana, porque en el pabellón de enfrente siempre está asomado Miguel Parra. Él también está desnudo, convencido de que es Adán, el primer hombre. Ambos ansían estar juntos, pero de momento solo pueden mirarse a través de los cristales. Se sonríen y están tranquilos, a menos que los encierren en sus respectivas habitaciones. Entonces tienen que medicarlos. Finalmente, un psiquiatra habilitó una sala con vegetación, grabaciones de animales y un enorme manzano por el que campa una culebra. Ahora son felices y la única medicación son los analgésicos que toma Miguel. Dice que Dios se pasó un poco y que la enorme cicatriz que tiene en el costado le lleva martirizando una eternidad. Muchas gracias. Ah, vale. Pues recordaros que los días 25 y 26 de noviembre tenemos el 10º encuentro de escritores y lectores que se celebra aquí en Rivas. En la sala Covivar hay que hacer la reserva de entrada simplemente mandando un correo. Podéis entrar en la página web de Escritores en Rivas y ahí veis el correo, la dirección de correo donde hay que enviarlo. Y luego recordaros la siguiente fecha muy importante, que es el 11 de diciembre a las 8, presenta José Guadalajara, su libro que se titula 100 microhistorias de la historia, que yo creo que debe estar muy bien porque no es un tocho así de cada historia, ¿no? Una historia cortita y nos hará por lo menos, se nos quedará mejor, yo creo. Y luego ¿qué día tenemos? Y luego el 14, que es el siguiente lunes, tenemos otra vez el encuentro, el último de este año, de Palabras en Vuelo, que será aquí. Por supuesto, toda la información la tenéis en la página web, que podéis entrar en cualquier momento y demás. Si os animo a los que están así un poco dudosos siempre de escribir, no escribir, claro, al final son dos los que ganan, ¿no? Pero yo creo que lo importante es verdad, siempre decimos, lo importante es participar, pero no solo participar, sino que lo que llevamos dentro lo sacamos,
¿no? De una manera y de otra, mirar las presas, si las pobres, pues eso, sacan lo que llevan dentro, lo que en ese momento están sintiendo. Así que yo os animo a eso, os animo a que vengáis al encuentro de escritores y lectores el día 25 y 26 y el día 11 a la presentación del libro. Que disfrutéis mucho la semana, que la COVID nos deje tranquilos y que nada, pues que os agradecemos muchísimo vuestra asistencia. Muchísimas gracias.